Eh, eh, Esto obviamente dependerá del lugar donde se vaya a construir la estructura. Como ustedes vieron, tenemos un mapa sísmico del Ecuador, ¿no es cierto? La norma NEC nos entrega un mapa de sismicidad del Ecuador y dependiendo de ese mapa son los valores que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto? Dependiendo de qué, del tipo de suelo, del número de pisos que tenga la estructura, si la estructura es irregular, ¿no es cierto? Si es regular, el tipo de otra estructura, entre otros factores. Decíamos que se calculará o se debe calcular el espectro de diseño y el cortante basal, ¿sí? Considerando que vamos a hacer en todo caso un ejemplo pequeño de que el edificio, la estructura se construirá en la ciudad de Riobamba, pero obviamente ustedes pueden adaptarlo a cualquier lugar, ¿no es cierto? Simplemente tienen que ir a la norma NEC, ver el mapa de sismicidad, ver a qué zona pertenecen y coger los parámetros que es para la zona en donde ustedes residen. Como habíamos estado haciendo nuestro ejemplo, la ocupación vamos a hacerlo para vivienda. La cubierta lo podríamos hacer inaccesible o accesible, en todo caso, eso depende ya de cómo ustedes planifiquen la estructura. Vamos a considerar al suelo en base a un promedio N de golpes del SPT para clasificarlo al suelo, al tipo de suelo, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay varios tipos de suelos, A, B, C, D, E, F, ¿no es cierto? Vamos a considerar en todo caso que la estructura principal del edificio estará, o de la vivienda, estará conformada por pórticos dúctiles de acero con elementos conformados por soldadura. Prácticamente en este tipo de estructuras pequeñas no se utilizan mucho los pernos, ¿no? Por tanto, vamos a considerar que los elementos conformados, como digo, de la estructura son todos soldados, ¿no es cierto? Esta formulita que ustedes ven aquí se refiere al cortante basal, ¿no es cierto? Ustedes ya han analizado, dice sísmicamente todo eso. ¿Sí? Esta formulita es el cortante basal que se distribuye en cada piso de la estructura. Obviamente en los lugares donde exista concentraciones de masa, ¿no es cierto? Por tanto, la expresión para determinar el cortante basal es la que nosotros podemos ver aquí, ¿no es cierto? BV es el cortante basal y es el factor de importancia. El factor de importancia obviamente está dado en base a la ocupación que le vamos a dar a la estructura, ¿no es cierto? Si es un hospital, si es una escuela, un colegio, universidad, ¿no es cierto? Sí, es dependiendo de la utilización, de la ocupación, del servicio que va a prestar la estructura, nosotros vamos a tener un valor de factor de importancia. Hay que tomar en cuenta aquí que nosotros habíamos dicho de que obviamente hay estructuras esenciales, especiales, ¿no es cierto? Las mismas que no deben sufrir mayores daños en un sismo de magnitud. Máximo, yo que sé, a lo mejor comprometerse
elementos no estructurales, pero de ninguna manera que la estructura misma corra el riesgo de colapsar. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que esas estructuras nos sirven a nosotros incluso como albergues, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que yo que sé un edificio del ECU 911 donde se imparte todas las disposiciones, todo para poder tratar una emergencia, eso no puede sufrir daños, ¿no es cierto? Universidades, edificios de universidades, de colegios, hospitales, ¿no es cierto? No pueden sufrir daños, no pueden sufrir daños. Por tanto, deben estar diseñados de manera tal que puedan soportar un sismo de magnitud, ¿no es cierto? Entonces, ese factor de importancia es el que nosotros vamos a escoger dependiendo de este tipo de estructura, ¿no es cierto? ¿Ya? El SA es la aceleración espectral para el periodo fundamental del sistema estructural, ¿sí? Entonces, el SA ordenada espectral de aceleración depende del periodo de vibración fundamental del edificio. Por eso está entre paréntesis el T sub A, que quiere decir que S sub A es la ordenada espectral de aceleración y depende del periodo de vibración fundamental del edificio. El R, como dice ahí, es el coeficiente de reducción que depende del material y el tipo de estructura, ¿no es cierto? O sea, es el coeficiente de reducción de respuesta estructural. El R es el coeficiente, repito, de reducción de respuesta estructural. Depende del material y del tipo de estructura a ser utilizada, ¿no es cierto? Sí, también depende del tipo de estructura a ser utilizada. Phi sub V es el factor que considera irregularmente la elevación, ¿no es cierto? O sea, es un factor por irregularidad en elevación. O sea, en otras palabras, como digo, es el factor que considera la irregularidad en elevación, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el O sub P, no es el Phi sub P, ¿sí? Es el factor que considera la irregularidad en planta, ¿no? Estos dos factores son los que nos castigan, en definitiva, cuando nosotros planificamos un edificio que tiene irregularidad en elevación, pues tenemos que adoptar un factor Phi sub E, y cuando tenemos irregularidad en planta, un Phi sub P, ¿no es cierto? Factores que consideran la irregularidad tanto en elevación como en planta, ¿no es cierto? Eso decíamos, nosotros podemos planificar, podemos construir, sí, edificios que son irregulares tanto en elevación como en planta, pero la norma, el código, nos castiga con estos factores, ¿no es cierto? Nos castiga con estos factores. ¿Qué más tenemos? El W. W es el peso reactivo de la estructura. El peso de la estructura comprende al peso total de la carga muerta más un porcentaje aplicable de carga viva. Para bodegas, por ejemplo, dice que el 25% para almacenamiento de líquidos es el 100%, ¿no? Según esta tabla de esfuerzos críticos admisibles para elementos en compresión, para un elemento con características
Perdón. Ya. Y el factor de importancia, por ejemplo, son edificaciones esenciales, hospitales, clínicas, centros de salud o de emergencia sanitaria, instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil, que sería el ECO, ¿no es cierto? Garajes o estacionamientos para vehículos y aviones que atienden emergencias, torres de control aéreo, estructuras de centros de telecomunicaciones y otros centros de atención de emergencias, estructuras que albergan equipos de generación y distribución eléctrica, tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de agua u otras sustancias antiincendio, estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos y otras sustancias peligrosas. Por tanto, todas estas estructuras, dependiendo del uso, destino o importancia, tenemos una categoría y se los clasifica como esenciales, ¿no es cierto? Teniendo un coeficiente I de importancia de 1.5, ¿no es cierto? Esas son las edificaciones esenciales. Las edificaciones o estructuras de ocupación especial son museos, iglesias, escuelas, centros de educación o deportivos que albergan más de 300 personas. Todas las estructuras que albergan más de 5.000 personas, edificios públicos que requieren operar continuamente. Entonces, esa ya es una estructura especial, ¿no es cierto? ¿Sí? Y otros tipos de estructuras, ¿sí? Como viviendas, que no están clasificadas en todo caso. Dentro de las categorías anteriores se lo pone como estructuras normales y corrientes como para vivienda, ¿no es cierto? Entonces, cuyo valor es 1, 1.3 y 1.5, el factor de importancia. Entonces ya vamos a ver cómo nos va a influir, ¿no es cierto?, este factor de importancia. Entonces aquí tenemos nosotros el espectro de diseño elástico. Aceleración es expresado como fracción de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Se determina utilizando esta figura que nosotros vemos aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos aquí solo para modos de vibración distintos al fundamental, ¿sí? Tenemos una formulita, S sub A, ¿sí? S sub A, Z por FA, 1 más multiplicado por N-1 por el periodo final sobre el periodo inicial, ¿no es cierto?, que está dado por el periodo inicial. Tenemos aquí esta fórmula, que ustedes lo pueden ver. Esto también está en la norma NEC, esto es sacado de la norma, y para nosotros calcular, ¿no es cierto?, los diferentes factores que nosotros requerimos para calcular nuestra estructura, ¿no es cierto? Bueno, tenemos ya algunos factores dependiendo de la provincia o de la región en donde nosotros vivamos. N es la razón entre aceleración espectral cuando el periodo es igual a 0.1 y PGA para el periodo de retorno seleccionado, ¿no es cierto? ¿Sí? Para el periodo de retorno que nosotros hayamos
seleccionado. N razón entre la aceleración espectral, ¿no es cierto? 1.8 lo podemos tomar para provincias de la costa, excepto Esmeraldas, y 2.48 para provincias de la sierra, Esmeraldas y Galápagos. Y para las provincias del oriente es 2.60. R1 para todos los suelos, con excepción del tipo E, ya vamos a ver por qué el tipo E, y R1.5 para el suelo tipo E. El suelo tipo E es un suelo que se le denomina como una turba. O sea, ¿qué quiere decir? Una turba es un suelo que tiene bastante contenido de materia orgánica, bastante humedad. Por tanto, es el único suelo que no se puede cimentar directamente ahí una obra civil prácticamente. ¿Sí? Necesariamente tenemos que reemplazar ese suelo o hacer un estudio especializado en este tipo de suelo para ver qué tipo de estructura nosotros podemos cimentar, ¿no es cierto? Porque es el único suelo que no podemos o que no soporta la carga o el peso de una estructura así, tal como se encuentra en la naturaleza. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que hacer un estudio especial para verificar si ese suelo lo podemos mantener o reemplazar y qué tipo de cimentación y a qué profundidad nosotros lo vamos a cimentar una estructura en ese suelo. Y es porque, en todo caso, el suelo tipo E provoca una amplificación incluso del sismo. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez han leído la Ciudad de México, creo que les mencioné anteriormente, está asentada sobre un antiguo lago, ¿sí? Donde es la Ciudad de México, sobre todo la parte antigua. Ahí había un antiguo lago, pues, ese lago se secó, ¿no es cierto? Y obviamente ahí se fundó la ciudad y empezaron las construcciones, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen muchos problemas en cuanto se refiere a cimentación. Ya en la parte nueva de la Ciudad de México ya es otro tipo de suelo, pero sobre todo en la antigua es en un antiguo lago, ¿sí? Eh, por ejemplo, si un sismo, el sismo del 85 me parece que fue por la costa del Atlántico, por el balneario este de Cancún, me parece que es, no conozco yo esa parte, eh, se produjo el sismo y más bien en esos sitios aledaños al sismo no provocó los daños que provocó en la capital. ¿Por qué? Por el tipo de suelo. O sea, las ondas sísmicas se amplifican en función del tipo de suelo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en una roca, si nosotros tenemos una roca, ahí las ondas sísmicas se pasan más rápido, ¿no es cierto? Se liberan más rápido. Por tanto, no se sentimos mismo mucho, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en una turba. ¿Sí? Si yo tengo un suelo rocoso, aquí y acá tengo una turba, ¿cierto? La turba es acá, que es la roca. Si yo hago un ensayo de sísmica, de refracción,
lo que se hace es colocar un taco de dinamita aquí, se hace explotar y mediante geófonos se lee en una maquinita la onda sísmica, ¿no es cierto? Y eso nos da los parámetros para poder determinar que el tipo de suelo que nosotros tenemos subyacente, ¿no es cierto?, al perfil superior del suelo, de ese estrato. Entonces, si nosotros hacemos eso en la roca, vamos a ver que la longitud de la onda es bastante pequeña, ¿no es cierto? Sí. En cambio, en la turba, posiblemente esa longitud de la onda sea así. Esto nos da a entender que lo mismo sucede con un sismo, ¿no es cierto? Vienen las ondas sísmicas y esto pasa obviamente, ¿sí?, rápido. Y así, y la longitud de la onda no es tan rápida, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, en la turba lo que hace es amplificarse, ¿no es cierto?, la longitud de la onda. Es por eso que aquí ya pasó el sismo y el sismo acá sigue todavía, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, se magnifica lamentablemente el sismo en determinados suelos y mucho más en una turba, ¿no es cierto? Sí. Es por eso que decíamos que para este tipo de suelo se requiere estudios especiales para poder nosotros cimentar. Sobre eso, decíamos ya que era la razón entre la aceleración espectral, ¿no es cierto? Sí, ese sub A, sí, la razón de la aceleración espectral, ese sub A, para un periodo que va entre 0.10 segundos y el PGA por lo general para un periodo de retorno que nosotros seleccionamos, ¿no es cierto? Eso consta en la norma NEC, para que lo puedan revisar en la norma NEC, en la página 34 me parece que está. Sí, en la página 34. Lo mismo el R utilizado, el R, este R, factor utilizado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen del tipo de suelo sobre el que se ubica el proyecto. Decíamos, igualmente, este valor R también se encuentra en la norma NEG, en la misma página, ¿no? De ahí he sacado esto. Por tanto, se encuentra en la misma página 34. O sea, tendrían que ustedes buscar y consultar la página 34 de la norma NEG. En cuanto decíamos al W para hallar nuestro cortante, ¿sí?, cortante basal, este W, en cuanto al peso reactivo de la estructura, decíamos que corresponde a la totalidad de la carga muerta más la porción aplicable de carga viva. Con este criterio se busca tomar en cuenta la probabilidad de que durante un evento sísmico exista en la estructura una porción de la carga viva. A eso se refería esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Decíamos, repito, de que con este criterio se buscaba tomar en cuenta la probabilidad de que durante un evento sísmico exista en la estructura una porción de carga viva, ¿no es cierto? Y aquí nos dice,
Evidentemente, esto dependerá del uso y tipo de la estructura, ¿no es cierto? Así, como nos dice aquí, para bodegas o estructuras de almacenamiento, podríamos decir, no solo para bodegas, cualquier estructura de almacenamiento, se debe considerar toda la carga muerta más el 25%, ¿sí? Peso total de la carga muerta, más el 25% de la carga viva, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, entonces en el caso, en cambio, para caso de tanques de almacenamiento de líquidos, por ejemplo, o sí, para el caso de almacenamiento de líquidos, se deberá considerar el 100% de la carga viva, ¿no? ¿Sí? ¿No es cierto? Eso a tomar muy en cuenta, ¿sí? El periodo, no sé si está aquí. Sí, sí, acá está. Bueno, para no irnos muy lejos, en todo caso, el periodo de vibración, el periodo de vibración de la estructura se determina mediante esta expresión que sería periodo igual a C sub 1 por H al cuadrado. ¿Sí? Perdón, aquí no es al cuadrado, es H al alfa. Pórticos sin adiestramiento, ¿sí? Para estructuras con pórticos espaciales de acero, sobre todo, C1 es este valor. En cambio, el alfa, este valor, tiene un valor de 0.8. Tiene un valor de 0.8. Esto lo pueden revisar en la norma NEG en la página 62, ¿sí? Entonces, yo qué sé, si ustedes tienen un periodo, quiere calcular el periodo de un determinado edificio, si son estructuras de pórticos especiales de acero, vamos a tomar el C1 como 0.072 por H, yo que sé, si cada entrepiso tiene 3 metros y si es de 3 pisos, entonces sería por el valor de 9 elevado al alfa, que el alfa en todo caso tendría un valor de 0.80, ¿no es cierto? Ese sería el valor del periodo de vibración de la estructura, ¿no es cierto? Entonces, es simplemente estos valores sacar de la norma NEC y simplemente reemplazar, ¿no es cierto? Este FA, coeficiente de ampliación de suelo en la zona de corto periodo, amplifica las ordenadas de aspecto elástico de respuesta
de aceleraciones para diseño en roca, considerando los defectos del sitio, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿cómo determinamos este valor? Si nosotros, en base al estudio de suelos, ¿no es cierto?, nos sale un perfil de suelo D, sería este, ¿no es cierto? Riobamba, por ejemplo, está en la zona, el valor de Z, este valor de Z, una zona sísmica 5, por tanto, este sería así, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el valor de F sub A? Sería 1.2, ¿no es cierto? Entonces, el valor de F sub A sería igual a 1.2. Ahora, como el coeficiente F sub D, coeficiente de amplificación del suelo, amplifica las coordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los sismos de diseño, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de igual manera, para este factor F sub D, tenemos que Riobamba está en la zona 5, tenemos un suelo tipo D, por tanto, este sería el valor de F sub A, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿cómo escojo yo el valor del tipo de suelo? ¿Sí? Este valor se lo escoge en base, por lo general, a un ensayo que se llama ensayo de penetración estándar, SPT. Este ensayo del SPT es un ensayo que nos sirve para nosotros investigar a profundidad el tipo de suelo que nosotros tenemos. Si es que es el perfil del suelo natural, este es el perfil del suelo natural, ¿no es cierto? Aquí nosotros implantamos nuestro trípode o nuestra máquina de perforación y aquí sale una cuchara partida con unas extensiones, ¿no es cierto?, en donde cada metro, cada 50 centímetros, nosotros vamos recuperando muestras alteradas de los suelos para llevarlos al laboratorio y hacer ensayos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ensayos de clasificación de suelos, ensayos de límites de plasticidad, y en función, aquí hay una pesa, la misma que se eleva mediante una máquina, un motorcito que hay aquí, ¿sí? Y se lo deja caer en caída libre. Y vamos contando el número de golpes que requiere penetrar 45 centímetros. O sea, vamos contando el número de golpes cada 15 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros. Entonces, ¿cuántos golpes tuvimos que darle con la pesa a esta barra para que penetre 15 centímetros? Entonces, aquí nos da un valor de N. Entonces, y si yo necesité 10 golpes para que penetre estos 15 centímetros, yo anoto simplemente 10 golpes. Acá en este segundo, yo que sé, aquí requerí yo de 12 golpes. Y en este 15, yo necesité, que sé, 15 golpes. Entonces, lo que se hace es sumar los dos últimos. Este se desecha. ¿Por qué? Porque la primera muestra puede estar alterada. Por tanto, el N es la suma de los dos últimos y nos da un valor de 17. En base a este N, nosotros determinamos el perfil del suelo. ¿Sí? Pero eso obviamente le da el ingeniero geotécnico, ¿no? El que hace el estudio de suelos para la cimentación. Él le da el perfil del tipo de suelo. Lo que usted simplemente debe coger son estos valores para poder hacer el cálculo estructural, ¿no es cierto?
¿sí? Entonces, lo que podríamos también determinar es otro factor, ¿no es cierto? ¿Sí? Decíamos que factor que amplifica el coeficiente de amplificación de suelo en la zona de corto periodo y el coeficiente de amplificación del suelo, ¿no es cierto? Este FD es un factor que considera el comportamiento no lineal de los suelos, ¿no? Este es un factor, repito, que considera un comportamiento no lineal de los suelos, ¿sí? Y podemos sacar en todo caso de esta tabla. Hay otro valor, el F sub S, el F sub S, ¿sí? F sub S, que es el coeficiente de amplificación del suelo. Se considera el comportamiento no lineal de los suelos igualmente, la degradación del periodo del sitio, que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo para los espectros de aceleración y desplazamiento, ¿no es cierto? Igualmente, tenemos ya identificado el perfil del suelo, tenemos el valor de Z, y lo único que hacemos es simplemente coger el valor que corresponde al factor de zona Z, ¿no es cierto? Y al perfil del suelo, que sería 1.28. Entonces, ya habíamos dicho de que T es el periodo fundamental de vibración de la estructura y se usará, en todo caso, se recomienda el método 1, que es una manera aproximada para poder determinar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que era el C por T por H, que era la altura de la máxima del edificio, medida desde la base de la estructura en metros, ¿no es cierto? El C sub T es coeficiente que depende del tipo de edificio. Sí, ya habíamos dicho que es un valor de 0.072. H, la altura, repito, la altura de la edificación. Si tiene, yo que sé, 3 pisos, tiene 3 plantas, ¿no es cierto? Medimos la altura del entrepiso y multiplicamos y podemos obtener la altura máxima del edificio, ¿no es cierto? Dependiendo del número de pisos, medida obviamente desde la base de la estructura. Obviamente T es el periodo de vibración, ¿no es cierto? Y se calcula de acuerdo a lo que habíamos nosotros calculado anteriormente. Ahora, dependiendo del tipo de estructura, hay unos valores que nosotros debemos determinar, ¿sí? Si es que son con ariostramientos o sin ariostramientos. Los pórticos especiales de hormigón armado, en todo caso tenemos ahí, pero para estructuras de acero tenemos un C sub gamma y un alfa, C sub T y un alfa, ¿no es cierto? Entonces, sin ariostramiento, ¿no es cierto? Es 0.072 y alfa es 0.8, que como le habíamos puesto anteriormente. Y con ariostramiento es 0.073 y 0.75. ¿Qué me dice qué es un ariostramiento? Cuando yo digo ese es un pórtico ariostrado o esta viga o esta columna está ariostrada, ¿a qué me refiero? Es un término muy común usado entre los técnicos, arquitectos, ingenieros civiles. ¿Significa estabilizar? ¿Quién me puede decir? Estabilizar. Es un estabilizador de la estructura. ¿Un? Un estabilizador de la estructura.
Y ya, Es algo que sirve para rigidizar o estabilizar la estructura. ya, muy bien, así es, sí. Sí, sirve en realidad para rigidizar y estabilizar. ¿Cómo rigidizamos o estabilizamos? Arriostando, ¿no es cierto? Recuerdo acá, yo participé en el reforzamiento de un puente que se va a la costa hacia Guayaquil desde Riobamba. No sé si ustedes te conocen. Es un puente Gonzalo Dávalos, se llama, pasando Payatanga o Sal si puedes, también se llama. ¿Sí? Entonces, ahí el problema era de que ese puente tiene creo que 200 metros de luz aproximadamente, 180, no recuerdo muy bien. Ya es algunos años, unos 4 años, 5. Entonces, ese puente es metálico, obviamente está asentado, ¿no es cierto? Simplemente apoyado. Y aquí viene por eso le llaman sal si puedes, porque antes habían sabido, antes de que haya el puente, los carros habían sabido bajar por la quebrada y pasaban vadeando el río y otra vez volvían a subir, obviamente con curvas de retorno, ¿no es cierto? Haciendo curvas de retorno volvían a subir. Entonces, eh, era más o menos así un puente, no me acuerdo muy bien, tenía así una estructura en la parte de abajo y en donde estaba conectado con unas columnas, ¿sí? Pero estas columnas eran bastante esbeltas, ¿sí? Y se tuvo problemas porque se rompieron las placas y pernos y estuvo el puente a punto de caerse. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se tuvo que reemplazar todo lo que es las placas, pernos, algunos elementos, apoyos incluso del puente, ¿no es cierto? Pero aún así el puente estaba inestable. ¿Por qué? Porque estas columnas para las cargas de tráfico actuales, obviamente que son mucho más altas que los años 70 o 68 que había sido construido este puente, entonces para esas cargas había el peligro de que los dos vehículos de 6 ejes se encuentren en medio del puente y vaya a provocar una torsión en estas columnas que eran demasiado esbeltas. Entonces, ¿cómo le quito esbeltez? Ustedes, como bien manifestaban, yo ariostrando, yo rigidizo la estructura, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le quito esbeltez? Poniendo riostras, ¿no es cierto? Ariostrando posiblemente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ariostro, e incluso puedo poner intermedias dependiendo de la esbeltez de las columnas y yo le rigidizo, ¿no es cierto? Rigidizo a la estructura. Está entonces muy bien lo que ustedes decían, que una riostra es para rigidizar una estructura, darle mayor estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando eh, estas es ariostrada la estructura, cogemos estos valores, pero cuando es sin ariostramientos, podemos coger estos valores, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, el periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones. Paulita secretaria, WhatsApp de audio. Permítame, por favor, un momentito que me están llamando de la universidad.
A ver. Estábamos viendo en todo caso los coeficientes. Decíamos que esto nosotros determinamos dependiendo del tipo de suelo, ¿no es cierto? Para poder determinar el periodo fundamental de vibración. Para el valor de C sub T, teníamos que ver si la estructura era ariostrada o sin ariostramiento, ¿no es cierto? Ya. Entonces, decíamos que el periodo límite de vibración en el espectro elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño, ¿no es cierto? El T sub 0, que sería el T inicial, ¿no es cierto? Que tenemos aquí, este T de aquí, este T inicial. Este T inicial. Y tenemos el T o periodo final, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos determinar el periodo límite de vibración en el espectro elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño, T sub 0, con esta fórmula, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ustedes ya pueden determinar el FD, el FA, ¿no es cierto? El FA y el FD. Yo que sé, para un ejemplo podríamos ir poniendo FD igual a 1.19 y FA a 1.20. ¿Sí? Igualmente el FS podríamos determinar y poner un valor de 1.28 simplemente como un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos el valor de N, sería 2.48. El DR decíamos que era 1 para vivienda, ¿no es cierto? No le considerábamos ni especial ni esencial, sino que estábamos haciendo una para vivienda, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos calcular en base a estos valores el periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones T sub 0 y el periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño, que sería el T sub C, ¿no es cierto? ¿Sí? Obviamente esto, el valor que salga reemplazando simplemente, ¿sí?, en segundos, ¿no es cierto?, de vibración, periodo de vibración. En el espectro de diseño es por eso que nosotros podemos escoger en todo caso cualquiera de los valores que se encuentren desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Cualquiera de estos valores, no necesariamente el T sub 0 o el T sub C, sino cualquier valor del periodo que se encuentre dentro de esta etapa, ¿no es cierto?, dentro de esta parte. Y ahora, ¿cómo escogíamos el valor de Z? Decíamos que esta ya viene tabulado en la norma NEC, ¿no es cierto?, en estas tablas, y nosotros, por ejemplo, aquí está para la provincia de Chimborazo, bueno, aquí está Tufiña, es en Turcán. Aquí tenemos, dependiendo de las ciudades, ¿no es cierto?, ya tenemos un factor de Z, ¿no es cierto? Para Payatanga, por ejemplo, 0.40, Pungal Grande 0.40, Guano 0.40, San Andrés, San Isidro, San José. Igualmente ustedes van a encontrar de las distintas provincias, ¿no es cierto? Si ustedes van a hacer
un proyecto en Guayaquil, en Guayas, en Pichincha, en Tungurahua, en Manabí, donde sea, ¿no? Simplemente van a las tablas, ¿no es cierto? Y pueden ver el valor de Z, ¿no es cierto? Son datos en todo caso, eso. El factor de reducción de resistencia sísmica, igualmente, como les decía, consta en las normas, en la NEC 2015, en donde es dependiendo, ¿no es cierto? Son sistemas estructurales ductiles, sistemas duales, pórticos especiales, sismoresistentes. Entonces ya tenemos un valor de, ¿no es cierto?, pórticos especiales de sismoresistentes laminados, en caliente, ¿no es cierto?, sea con diagonales, rigidizadoras, excéntricas o concéntricas, o con muros estructurales de hormigón armado, ¿no es cierto?, sería 0.8. ¿Qué quiere decir aquí con muros estructurales de hormigón armado? ¿A qué se referirá? Acá dice pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminados en caliente con diagonales rigidizadoras, excéntricas o concéntricas, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, que quiere decir que pueden estar afuera o adentro, ¿no es cierto?, de la estructura. Los muros estructurales de hormigón armado, ¿a qué se refiere? Adrián Colaista. Sí, buenas tardes. Sí, ¿a qué se refiere con esos muros estructurales de hormigón armado? Los cuales serían ya hechos ya con varilla. ¿Los qué, perdón? Los que tendrían, serían hechos con varilla, acero. ¿Y los muros que no son de acero, con acero? Por lo general es las estructuras que nosotros diseñamos en esta parte son para viviendas o esenciales o especiales, ¿no es cierto? Usted se refiere a lo mejor a muros. Para muros de contención hay muros, como les decía, muros a gravedad, muros en cantilever. Oh, me salió feísimo. Muros en cantilever. Y ahí salió mejor. Acá puede estar el relleno, ¿no es cierto? Acá puede estar el relleno. Bueno, hay diferentes de muros. Hay diferentes tipos de muros, ¿no es cierto? Hay muros claveteados también. Sí. Estos muros pueden ser armados, ¿sí? Claro, la armadura va ¿no es cierto? Y estos muros pueden ser de hormigón simple, hormigón ciclopio o de gaviones. No se trata de esos muros en realidad. No se trata de muros rígidos, pero no se trata de este tipo de muros. Estos muros funcionan, decíamos, con el peso. O sea, el peso del muro soporta el empuje del suelo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que el peso del muro tiene que ser mayor al empuje del suelo. En cambio, estos ya son armados, ¿no es cierto? Ya tanto el acero de refuerzo como el hormigón soportan el empuje del suelo. Estos ya pueden ser mucho más esbeltos, ¿no es cierto? Mucho más altos. Estos son más delgados.
y estos mucho más delgados. Incluso esto va anclado, va claveteado, va anclado en el suelo. No se puede hacer sobre relleno. Cuando es relleno, solamente se puede hacer sobre el suelo natural. Cuando hay un de aquí y se tiene que hacer sobre un suelo natural. Sobre el suelo natural va claveteado o anclado esto. Aquí va una canastilla, acá va una canastilla, se hace unos huecos, unas perforaciones, ahí se mete la varilla, aquí en la punta de la varilla se pone una canastilla y ahí se inyecta hormigón con un expansor para que cuando se seque el hormigón se expanda y se adhiera al suelo, ¿no es cierto? Eso nos ayuda a nosotros para el empuje del suelo, ¿no es cierto? Y para poder nosotros hacer muros mucho más delgados, ¿sí? Pero no se refiere a este tipo de muros, se refiere a los diafragmas, a los muros de corte, ¿sí? ¿Han escuchado hablar qué es el diafragma, el muro de corte? ¿No han escuchado? ¿No? ¿Qué son los muros? A ver, perdón. ¿Cómo le conocen? Muro de corte. Muro de corte a lo mejor. ¿No? Los muros de corte son los que en realidad resiste el sismo. Yo me parece que ya hablé. Habíamos dicho de que había en algunos, yo les pasé unas diapositivas con unos rigidizadores, unos muros de corte de metal. ¿Cómo era? De metal, yo les había hablado de metal. Pero pueden ser también si tenemos nosotros una planta de un edificio, tenemos los ejes, tanto en este sentido como en el otro sentido, ¿cierto? Esta es la planta de un edificio. Nosotros podemos tener la opción de colocar muros de corte. ¿Qué quiere decir? Que esos muros de corte son los que pueden absorber el sismo, ¿sí? Entonces se ponen en las dos direcciones. Aquí yo puedo poner un muro de corte. La cuestión es de que el muro de corte tiene que ir desde la cimentación hasta el último piso, debe haber continuidad, ¿no es cierto? Puedo poner el muro de corte ahí. Y obviamente tengo que poner también en el otro sentido, ¿no es cierto? El muro de corte. Puedo poner aquí el muro de corte. Entonces, cuando hay un sismo, cuando hay una fuerza lateral, ¿qué es lo que hacen? Estos muros de corte, estos muros rígidos absorben prácticamente la totalidad de la carga lateral y nosotros tenemos la opción incluso de hacerles columnas mucho más delgadas. ¿Por qué? Solamente se diseña para carga viva y carga muerta, porque la carga lateral lo va a absorber los muros de corte. Entonces, esos son los muros de corte. Rigidizan a la estructura, obviamente rigidizan. ¿Por qué? Porque limitan los desplazamientos laterales. Es rigidizar y como les digo, nos da no, dice es que el muro de corte sale caro, pero en cambio tengo la opción de disminuir secciones en las columnas, hacer luces más grandes, una infinidad de opciones que yo tengo si yo coloco los muros de corte, ¿no es cierto? Antes se ponía en los ductos de los ascensores, pero eso es un poco contraproducente dependiendo de dónde se encuentre ubicado el ascensor. Si se encuentra en el medio y yo no tengo estos muros de corte, va a provocar en un sismo rotación. Va a provocar rotación. Y esa rotación posiblemente va a hacer que fallen
algunos elementos. Entonces no es contraproducente poner un muro rígido en el centro. Es como las gradas que tienen que tener mucho cuidado ustedes al planificar dónde van las gradas. O en todo caso lo que se hace es, lo que ustedes deben hacer es deslindar, crear un ducto, y en ese ducto, sí, como por ejemplo yo le dejo este ducto sin nada, sin losas, sin nada, un ducto. Y en este ducto ustedes construir, pero de manera separada, las gradas, ¿sí? Que no esté anclada a la estructura. ¿Por qué? Porque las gradas tienden a rigidizar a la estructura y al estar ubicada en este punto puede provocar en un sismo también torsión, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que se puede hacer, se puede diseñar, se puede planificar lo que ustedes tienen dependiendo de las necesidades, como digo, del proyecto y del cliente, pues, ¿no es cierto? Sí, pero lo que se tiene que hacer es construir como un elemento aparte las gradas, que no estén ancladas a la estructura para que no rigidicen, ¿no es cierto? Y no provocar estos problemas, ¿no es cierto? En esta parte, si es que para yo contrarrestar esto, yo tendría que aumentar sección posiblemente en columnas en esta parte para que contrarresten esta rigidez de la grada. Tendría que yo posiblemente construir columnas más robustas ahí para contrarrestar, insisto, la rigidez que hay en las gradas, ¿no es cierto? Sí, y se complica el diseño, Entonces, mucho ojo con el diseño de las gradas, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos da en estos cuadros los diferentes valores dependiendo del tipo de estructura que yo vaya a diseñar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, entonces, otros sistemas estructurales, pórticos resistentes a momentos y muros estructurales portantes, ¿no es cierto? Entonces, insisto, dependiendo del tipo de estructura, nosotros tenemos el factor de reducción, ¿no es cierto? Sí. Configuración, coeficientes de configuración en planta o elevación. Decíamos también, ya habíamos hablado algo de que cuando hay una discontinuidad, cuando hay distorsiones, cuando no hay tanto en la configuración en planta o en elevación, hay dos discontinuidades. El código nos castiga, ¿no es cierto? Sí, el código nos castiga. Por ejemplo, configuración en elevación, dice, la altura de entrepiso y la configuración vertical de los sistemas aporticados es constante de todos los niveles. O sea, si es constante de todos los niveles, obviamente va a ser, una buena configuración. No vamos a tener problema, ¿no es cierto?, de que no haya configuración en elevación. La dimensión del muro permanece constante a lo largo y a la altura o varía en forma proporcional. Lo que yo les decía, cuando hay un muro de corte, este debe ir desde la cimentación hasta la parte superior, ¿no es cierto? Puede también construirse de esta manera, porque como les decía, el muro de corte es el que absorbe el diseño y el valor mayor del cortante, el cortante que más alto, se lo tiene acá en la planta baja. Aquí tenemos el cortante más alto. Entonces, si yo tengo que diseñar es con este valor del cortante más alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los cortantes en los demás pisos van a ser mucho menores a lo que se requiere para contrarrestar el cortante en cada uno de los pisos. ¿Por qué? Porque está diseñado con el valor en este caso, está diseñado con el valor mayor
del cortante de la base de la edificación, donde tenemos el cortante mayor, pero va disminuyendo a medida que la estructura sube, ¿no es cierto? En los pisos superiores, este cortante es mucho menor. Entonces, si yo pongo un solo muro a todo lo largo, obviamente este muro va a estar sobredimensionado en los pisos superiores. Por eso es que incluso a veces, sin cambiar la geometría, lo que se hace es bajar la cuantía de acero de refuerzo o también bajar el espesor del muro, ¿no es cierto? Y no hacerle aquí como cono, o también se lo puede bajar si se le mantiene el espesor, se le mantiene la cuantía, pero va disminuyendo en todo caso su volumen, su sección, ¿no es cierto? Sí, de cualquier manera de que ustedes lo programan, pueden hacerlo, pero que haya, en todo caso, que sea una estructura, tanto que en configuración, en planta o en elevación sea regular, ¿no es cierto? Que no sea irregular. Aquí nos dice que la configuración en planta ideal es un sistema estructural cuadrado en el centro de rigidez, es semejante al centro de masa. Claro, obviamente la configuración ideal dice es un cuadrado, ¿no es cierto? Pero no necesariamente nosotros construimos casas o edificios cuadrados, ¿no es cierto? Sí. Pero poníamos incluso un ejemplo que a veces en escuelas, hospitales, construyen en forma de L, ¿no es cierto? Sí. Yo puedo hacerlo simplemente haciendo una junta de construcción y ya nos quita la irregularidad en planta, ¿no es cierto? Y no tenemos ningún problema con construirlo, ¿no es cierto? Irregularidades en elevación, ¿no es cierto? Ejes verticales, dice, discontinuos. Imagínense, aquí viene la columna, hay una discontinuidad en la columna y después acá de la viga sale la columna. Eso parece broma, pero en realidad a veces se hace y se construye así. Eso no se debe hacer así, ¿no es cierto? O acá el muro de corte, acá decíamos que está el cortante máximo, pero acá no tenemos una disminución tan radical del cortante en el segundo piso. Pues no, yo esto podría poner en el último piso, pero no aquí. Aquí lo que hacemos es un piso blando, por tanto estamos haciendo un piso blando, estamos provocando un problema a la estructura, ¿no es cierto? Sí, por tanto es una irregularidad. Sí, esto se podría hacer, pero no esto. Esto lo podría pasar al último piso, pero no en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Sí. Lo que habíamos hablado, a veces hacemos, incluso con la mampostería, o peor, sacando vigas intermedias, formando columnas cortas en un edificio, ¿no? Sí. Esto tampoco se podría hacer, ¿no es cierto? No se podría hacer ninguna de estas. Ninguna de estas. Sí. A veces esto se quiere hacer porque acá, dicen, en el segundo piso, tercer piso va un salón de actos y ahí yo no quiero columnas. ¿Sí? Entonces solucionamos de otra manera, pues, ¿no es cierto? Solucionamos de otra manera. Irregularidades en planta. Como podemos ver aquí nosotros, volados excesivos, ¿sí? Tenemos pisos blandos, abajo hacemos parqueaderos y arriba está toda la masa del edificio, toda la gran masa. El centro de masa del edificio está arriba y abajo tenemos parqueaderos, ¿no es cierto? Lo que hacemos es volverles pisos blandos, ¿no es cierto? Entonces eso no es de ninguna manera recomendable. Irregularidades torsionales. Existen irregularidades torsionales. Les estoy dando de manera bastante rápida esta parte
debido a que, como yo les dije, yo le voy a invitar a un ingeniero para que él les dé solamente configuración, ¿sí? Y de eso que quedamos que iban a hacer el trabajo, ¿no es cierto? Pero en todo caso, ya estamos viendo para que ustedes puedan tener conocimiento de antemano e incluso hacer algunas preguntas, ¿no es cierto? Existe irregularidad por torsión cuando la máxima deriva de piso de un extremo de la estructura calculada, incluyendo la torsión accidental y medida perpendicular a un eje determinado, es mayor de 1.2 veces la deriva promedio de los extremos de la estructura con respecto al mismo eje de referencia. La torsión accidental se define en el numeral 6.4 del presente código de la NEC 2015. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando una deriva de piso, la deriva de piso es el desplazamiento que hay en cada uno de los pisos. Este delta, este desplazamiento máximo, esta es la deriva de piso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando la deriva de piso de los dos pisos es mayor a 1.2 veces la deriva promedio de los extremos, ¿sí? Ahí tenemos, puede haber torsión, ¿no es cierto? Retrocesos en las esquinas, retrocesos excesivos. Cuando estos retrocesos, ¿sí?, sean mayores a estos valores, tanto este valor de A y D, ¿no es cierto?, ya hay irregularidad en planta, ¿no es cierto? Cuando estos retrocesos en las esquinas sean excesivos, sobrepasen esto cuando A mayor a 0.15 dB y C mayor a 1.15 dB, siendo A este valor de aquí y el D este valor de acá, ¿sí? En cambio, acá tenemos discontinuidad en el sistema de piso, cuando son tipo O o tipo H, ¿no es cierto?, que vemos estas estructuras. Y cuando no cumplen estos parámetros, obviamente tenemos una irregularidad, ¿no es cierto? Las configuraciones de las estructuras se consideran irregulares cuando el sistema de piso tiene discontinuidades especiales o variaciones significativas en su rigidez, incluyendo las causadas por aberturas, entrantes o huecos, con áreas mayores al 50% del área total del piso, o con cambios en las rigideces en el plano del sistema de piso más el 50% entre niveles consecutivos. Entonces, tienen que cumplir estas condiciones para que estas plantas se vuelvan irregulares, ¿no es cierto? Y el tipo 4, estructuras con ejes no paralelos. Obviamente, a veces, dependiendo del terreno que nosotros vayamos a, son a veces en unas esquinas que aquí está, así está el terreno, pues, y tenemos que darle soluciones, ¿no es cierto? Sí, pero puede la estructura volverse irregular cuando los ejes estructurales no son paralelos o simétricos con respecto a los ejes ortogonales principales de la estructura, ¿no es cierto? Pueden volverse simétricos. Aquí tenemos que inventarnos y darnos alguna solución, ¿no es cierto? ¿Sí? Igualmente como hacíamos en este caso, ¿no es cierto? Ponerle ahí otra junta y ya, perdón, solucionamos el problema. En cambio, en elevación, ¿sí?, cuando la estructura se considera irregular, cuando la rigidez lateral de un piso es menor al 70% de la rigidez lateral del piso superior o menor al 80% del promedio de la rigidez lateral en los 3 pisos superiores. Entonces, si comprobamos esto, el problema es de aquí, tenemos una regularidad en los entrepisos y de pronto un piso intermedio tiene una mayor longitud de entrepiso. Como les decía, a lo mejor es porque es un salón de actos, laboratorios, yo qué sé, un montón de cosas que se pueden planificar, ¿no es cierto? Y necesitamos una altura de entrepiso mucho más grande. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos volverle
irregularidad en elevación, ¿no es cierto? ¿Sí? También podemos, dependiendo de la distribución de la masa, por ejemplo, cuando la masa se encuentra en las partes superiores, ¿no es cierto? Está mal distribuida las masas. Obviamente hay un desplazamiento del centro de masa, del centro de gravedad, lo que le vuelve inestable, obviamente, cuando hay una fuerza sísmica, ¿no es cierto? Entonces, se considera la estructura irregular cuando la masa de cualquier piso es mayor que 1.5 veces la masa de uno de los pisos adyacentes, ¿no es cierto? Repito, la estructura se considera irregular cuando la masa de cualquier piso es mayor que 1.5 veces la masa de uno de los pisos adyacentes. O sea que el centro de masa está desplazado completamente a ese piso, ¿no es cierto? Con excepción, obviamente, del piso de cubierta, que sea más liviano que el piso inferior, ¿no es cierto? Muchas de las veces, incluso acá podemos, a veces la piscina, ¿no es cierto? En el último piso ponemos la piscina. Eso habría que ver qué efectos nos va a provocar en nuestra estructura, ¿no es cierto? Irregularidad geométrica. La estructura se considera irregular cuando las dimensiones en planta del sistema resistente en cualquier piso es mayor que 1.3 veces la misma dimensión que un piso adyacente. Repito, la estructura se considera irregular cuando la dimensión en planta del sistema resistente en cualquier piso es mayor que 1.3 veces la misma dimensión en un piso adyacente, exceptuando obviamente el caso de los altillos de un solo piso, como vemos aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como ven ustedes, claro que eso es lo que nosotros quisiéramos como profesionales, ¿no es cierto? Que tanto la estructura que planificamos sea irregular, tenga irregularidad en planta como en elevación. Pero muchas veces las necesidades del proyecto o del cliente no muchas veces son así, pero hay que tratar de hacerle ver estos problemas que pueden ocasionar en su proyecto, en su estructura y tratar de dar una solución. Pero la cuestión es evitar que estas irregularidades, tanto en planta como en elevación, se mantengan en un edificio, ¿no es cierto? Que pueden ser incluso solucionados, pero siempre, como he mencionado, debe haber un intercambio, un consenso entre los profesionales, arquitecto e ingeniero y el dueño del proyecto, también para que todo salga, en todo caso, de mejor manera. ¿No es cierto? Bueno, aquí hay un ejemplo. Como tenemos una zona sísmica en Riobamba, tenemos una zona sísmica 5, el valor de Z es de 0.4, el factor de importancia, como es una vivienda, lo vamos a hacer valer igual a 1. Si tenemos que el estudio de suelos nos da un suelo tipo D, la respuesta estructural sería igual a 8, suponemos que no hay irregularidad en planta ni en elevación, por tanto, estos valores van a ser igual a 1. Estos valores igualmente nos da el ingeniero estructural, geotécnico, ¿no es cierto? O nosotros podemos calcular de acuerdo a lo que habíamos visto en los cuadros que nos presenta la norma 9, ¿no es cierto? Sí, este valor también de reducción podemos calcularlo dependiendo de los parámetros que nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Entonces ya podemos calcular, ¿no es cierto? Sí, en el espectro nosotros ya podemos calcular este inicial, que sería inicial, el TC y B, ¿no es cierto? Sí. Ya podemos nosotros calcular en base a esto el espectro de diseño, ¿no es cierto? Para nuestra edificación. Estos valores nos van a servir para nosotros incluir ya en el diseño sismo resistente en el ETABS, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el cálculo de las cargas vivas
basados obviamente en la utilidad de la estructura. La norma NEC indica que la carga viva es igual a 2 kilonewtones por metro cuadrado. Con este dato usamos en ambos pisos, pues el uso que se les dará es el mismo, ¿cierto? De vivienda que nosotros habíamos planificado, ¿no es cierto? ¿Sí? Hoteles, residencias habitacionales del valor de 2 y salones de uso público y corredores 4.8, ¿no es cierto? Por tanto, el valor de la carga viva va a ser 2 kilonewtones sobre metro cúbico, ¿no es cierto? En el caso de las cargas muertas, utilizamos varios materiales considerados como esenciales al momento de construir una estructura de este piso. Obviamente, claro, vamos a calcular dependiendo de cómo está planificado construir, pues, ¿no es cierto? Si lo vamos a hacer de ladrillo mambrón, ladrillo ya alivianado o de fábrica, paredes de bloque, estanterías, yo qué sé. Entonces, todo eso nos da los parámetros para nosotros calcular las cargas muertas, ¿no es cierto? El tipo de losa que vamos a construir, si es la aligerada o los ASDEG, mampostería de yeso, el enlucido. Entonces, todos estos parámetros, como ustedes ven, tenemos que tomarlos en cuenta para la carga muerta, ¿no es cierto? Y la carga viva en base a lo que nos dice aquí la norma, ¿no es cierto? Al tomar en cuenta el peso propio de la estructura, la carga será diferente para el primer piso, los entrepisos y la losa de cubierta. Esto debido a la diferencia de volumen de hormigón que cargará cada uno de estos entrepisos. Esto hay que tener muy en cuenta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Pueden ustedes consultar esto en este libro de Marcelo Guerra? Es muy bueno, la norma, que lo pueden bajar gratis, entrando hacia el Moodle, ¿sí? Y el ASEI. Entonces, y eso también consta esta bibliografía en el sílabo, ¿no? Que ustedes pueden revisar ahí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de parte de ustedes? ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, en todo caso, vamos a dar por terminada ahí la clase. Ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de provecho. Y nos vemos mañana, ¿no? Nos estamos viendo mañana. Entonces, cuídense mucho y nos vemos mañana. Gracias, Inge, igualmente. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, cuídate. Buenas noches. Buenas noches igualmente. Hasta mañana. Bueno. Ya. Bueno, mi duda en sí era de las vigas secundarias, si es que en mi plano o en mi propuesta están bien colocadas estas vigas secundarias para poder realizar el cálculo. Ya, lamentablemente no le puedo ver las luces que tienen entre las vigas secundarias. Tal vez en esta. No sé si me ayuda. 1.45 dice entre luz y luz. No, eso Sí. es para el área cooperante, ¿no? Sí, es para el área cooperante entre... ¿Qué área tiene? ¿Tiene 2 metros esto? ¿Columna y columna? De eje de columna al otro eje de columna tiene 2.90. 2.90 es. Y ahí le pone solamente una viga secundaria. Eso quería preguntarle porque no sabía si es que tenía que colocar una yo o le dos. recomendaría que no le ponga solamente una viga secundaria. ¿Sí? Ya. Hay que tomar en cuenta, porque 2.10 estamos hablando, o 2.90 estamos hablando de 1.45 de luz. Hay que tomar en cuenta que estas losas DEC nos sirven incluso como encofrado. Entonces una luz nos va a subir el espesor de la losa DEC. Yo les recomiendo ponerlo por lo menos una viga más intermedia.
secundaria. Y en Sí. el caso de acá, que tiene una luz de 3.38, ¿agregaría 3 o igual me quedaría con las 2? ¿Cuánto tiene? ¿3.88? Ajá. Y cada área cooperante tiene 1.29. Bueno, ahí podría estar entrando a lo mejor. Sí, pero a ver, ¿cuánto sería? ¿3? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto tiene? 3.88 del eje 2 al eje 3. 9. Con las justas podría estar cumpliendo los límites, pero hágale así, hágale a ver cómo le sale. Ya, Inge, y en el cálculo para calcular U, ¿se multiplica por el ancho cooperante o es por el área cooperante? No por el ancho cooperante. Ya, entonces En sí. otra es el área cooperante, pero para la columna. Ya. Aquí para la losa es esta longitud cooperante. Ya. Fíjese en las dimensiones que están. Ya, Inge, y bueno, penúltima pregunta. En el Z requerido me salen estos valores de aquí, el Z requerido ya en pulgadas cúbicas, pero usted nos había mostrado una tabla en clases y yo traté de relacionar, pero no encontré ningún valor que se relacione. Entonces no sé si es algún cálculo mal, aunque pese que ya lo revisé, o qué debo hacer en ese caso. Es que tendríamos que acomodarnos a lo que hay en el mercado. Ya, pero esa era mi duda. ¿El Z requerido era para determinar el peralte? ¿O para qué era el Z requerido? En esa parte me confundí. Con el Z requerido ya entramos a la tablita para hallar las secciones de nuestra viga. Y tiene que estar dentro de los parámetros de las vigas que hay. Ah, ¿sí? Ya. Ya. Entonces, Y si bueno, está un valor que no hay, tengo que rediseñar para ver que encontrar una viga que haya en el mercado, que hay en esa tablita. Porque no tendría que fabricar. Pero es mejor, como les decía yo, que ya haya en el mercado para yo poder comprar. Si es que sí. disculpen, mi duda también era porque en el Z hay uno que es Y y X. Y en el ZX me coinciden estos valores, pero en el Y no. Entonces no sé si tal vez la tabla que yo tengo está mal, porque no logré conseguir la que usted nos había mostrado en clases. Ahí no podría decirle, tendría que revisarle. Ya, y bueno, por última pregunta era, para determinar el peralte máximo, en la clase nos decía que era la longitud o la luz sobre 20. Entonces yo realicé de esto, pero saqué un promedio general. Entonces mi peralte más o menos sería de 0.20. Pero tiene que tomar en cuenta de que ese peralte le cumpla con la mayor luz. El problema es que si le toma el promedio, a lo mejor está cubierta la menor luz, eso no tiene problema, pero la mayor luz le va a faltar. Ah, ya. Porque la mayor luz es de 3.88 y tiene 0.19, que es de esta de aquí. Entonces por eso decidí tomar las de 0.20. Ah, bueno, si le toma 0.20, ahí está, claro. Gracias, Inge. Esas eran mis dudas. Ya, Inge, yo tenía otra pregunta. a ver. Lo que pasa es que usted me dijo que todavía no consta en lista y ya pregunté y me dicen que mi matrícula está legalizada y que ya debo estar en la lista del psicólogo de usted. Ya, déjeme, ¿cuál es su nombre? Jocelyn Aguawiña. Ya le voy a chequear en todo caso. ¿Sí? Y, Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo también tengo una duda. Sí. Pasa que igual yo también estoy matriculado y todo ya, pero yo no conozco todavía en su matrícula. Quizás me puede... De 2 plantas, una planta, yo que sé, la segunda planta es inaccesible, la
perdón, la losa de cubierta es inaccesible, es accesible. Dependiendo de esas son las cargas y yo tengo que corregir dependiendo de eso, pues. Entonces, es destinada a vivienda. Las paredes son de mampostería de ladrillo, de bloque. Así tiene que describirme algo el proyecto para poder yo, en base a eso, calificar. Ya, muchas gracias, Inge. Ya.